A propósito del tema de hoy, ver las tempestades como oportunidades, el Señor nos permite reflexionar en una cita bíblica muy conocida, pero es bueno que hoy nos demos cuenta desde otro ángulo y cómo la palabra de Dios llega a nosotros en el momento justo y cómo el Señor hoy nos permite ser mujeres, hombres de fe, de esperanza, personas que a pesar de vivir momentos difíciles, nos atrevemos a abrir nuestra Biblia y reflexionar lo que el Señor hoy quiere que veamos. Entonces yo quisiera en este momento leerles el Evangelio donde vamos a ver una tempestad en la Biblia, vamos a ver una tempestad. Y esto me recuerda que al inicio de esta pandemia, el Papa nos hizo el llamado a través de esta cita bíblica, a través de esta reflexión bíblica. Y eso me llamó mucho la atención y eso me hizo reflexionar mucho y hoy el Señor me permite entonces poder leerles desde el Evangelio según San Marcos esta preciosa y maravillosa cita bíblica. Entonces, Evangelio según San Marcos en el capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca. E iban otras barcas con ellos. En esto se levantó una fuerte tormenta y las olas irrumpían en la barca, tanto así que amenazaba con hundirse. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma, y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra llega hoy a nuestra vida. Esta palabra es enviada por el Señor con un propósito. Cuando las tempestades las convertimos nosotros en oportunidades. Como la palabra de Dios nos hace reflexionar, los discípulos se encontraban en la barca, ¿sí? Los discípulos habían subido a su propia barca a Jesús, lo habían subido a su barca, como poder decirles, lo habían subido a su vida, habían dejado que Jesús entrara a su vida, como usted y como yo, que hoy estamos viendo este pasaje bíblico. Un día dejamos que Jesús entrara a nuestra vida, un día dejamos subir al Señor a nuestra barca, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y aquí estamos y aquí vamos. Y precisamente podría ser la comparación, esta misma, cuando la tormenta está llegando a nuestra vida, cuando la tormenta está llegando a nuestra familia, la tormenta actual está amenazando nuestra vida. Y entonces, ¿dónde encontrar la oportunidad ahí? ¿Qué oportunidades le ofrece a usted esta situación, este día, el problema, la enfermedad? ¿Qué oportunidades puede usted ver? Y esto de ver, es bueno que reflexionemos cuando yo estoy viendo, pero ¿de qué manera yo percibo el mundo delante de mí? ¿De qué manera estoy viendo yo pasar la vida? ¿De qué manera esta situación está afectando mi vida? ¿Cómo veo yo esta situación? Estamos acostumbrados a veces a tener una visión negativa del mundo, a tener una visión negativa de las cosas, a tener una visión negativa de los problemas. Entonces, esto sin duda a los apóstoles les estaba pasando en este momento. Ellos solo estaban viendo ¿qué?
la tormenta. Ellos estaban viendo la tormenta, quizás su vida la estaban viendo de una forma negativa, por muchas circunstancias. Yo no quiero con esto llevarle a que usted se sienta culpable, al contrario. Con esto quiero llevarle a que comprendamos, a que nos demos cuenta de qué forma estamos viendo el mundo, qué visión tenemos de las cosas que nos suceden, qué visión tenemos negativa o positiva de lo que se nos está permitiendo vivir. Entonces los discípulos en este caso, ¿qué pasa con ellos? Ellos se asustan porque dice que las olas estaban entrando a la barca. Y es que la tormenta viene de repente. Y es que esta pandemia vino de repente. Oíamos en otras ocasiones que había una pandemia, que había algo, una enfermedad que podía salirse, pero como no vimos qué pasó del anuncio, entonces solo de las noticias, se quedaba lejos en África, en otros lugares, no tuvimos la dimensión de todo esto. Cuando se nos deja venir esta tormenta, nos sorprende. No lo imaginábamos. Nunca nos había tocado vivir una situación como esta. Sí, y hay precedentes de otras tormentas, de otras pandemias hace 100 años, pero que a nosotros nos tocara vivir esto, nunca. Y nos sorprendió y nos llegó de repente. No contemplamos o no pensamos en la dimensión que esto podía tener, pero aquí estamos y entonces podemos vernos junto a estos discípulos. Ellos iban en la barca y la tormenta de repente se les apareció y amenazaba con sus vidas y amenazaba hundir la barca y amenazaba acabar con ellos. ¿Dónde está la oportunidad ahí? Ellos se dan cuenta de una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Iba alguien estaba con ellos, estaba durmiendo, pero estaba con ellos. Quizá hemos dejado que nuestra vida se duerma, o quizá Jesús, cuando lo subimos a nuestra vida, fue una decisión que tomamos y fuimos firmes en ella, pero podemos llegar a este momento y darnos cuenta que quizá dejamos que Jesús se durmiera. Quizá dejamos que Jesús se durmiera en el mundo. Quizá dejamos que Jesús, o lo dejamos a un lado. ¿Y ahora qué nos corresponde? Ahora nos corresponde la oportunidad que los discípulos supieron aprovechar. Estaba Jesús, estaba cerca de ellos, estaban viviendo una pandemia, estaban viviendo una tormenta. La pandemia la estamos viviendo nosotros, pero ellos estaban viviendo una tormenta en medio del mar. Entonces su oportunidad fue ir en busca de Jesús. Ellos buscaron a Jesús. Es poder ver las tormentas como oportunidades, y a esto quiero llegar. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús. Este tiempo nos está dando la oportunidad de que nos acerquemos a Él. De que si se ha dormido en nuestra vida, podamos despertarlo. De que si nosotros nos hemos alejado de Él, podamos hablarle, decirle: Señor, te estamos necesitando. Señor, fortalece mi vida. Un día el salmista le dice, él hablando, dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Y me llama la atención que él se responde y dice: mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mire la certeza, la seguridad. Y quizá en este momento estemos pensando: ¿y ahora qué hacemos? Ya no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué decir, ya no sabemos cómo orar, ya no sabemos qué pedir, porque cuando más pedimos que esta situación se calme, pase, pareciera que llega con más fuerza. Pero entonces tenemos la oportunidad. Entonces, hoy es una oportunidad ¿de qué? De hablar con Jesús. Es una oportunidad, esta tempestad, que nos sirva a nosotros como oportunidad para acercarnos más a Él, para verlo como realmente es. ¿Quién es? Es Jesús. Quizá es una oportunidad
de poder llenarnos de Él, de poder despertarlo en nuestra vida, de poder, no sé, pedirle que calme la tempestad, que a veces la tempestad no está tanto afuera, sino dentro de nosotros. A veces la tempestad no está en las cosas, en las situaciones, sino que hay una tempestad que viene y desde hace mucho tiempo dentro de nosotros. Y ahora esto solo nos está recordando que hay una tempestad que llevamos dentro. Entonces, tempestad interna y tempestad externa se vuelve una doble tempestad. Es momento de reflexionar. Es momento de reflexionar. El Señor le dice a los discípulos, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Miren las palabras del Señor. Las palabras del Señor Jesús. ¿Acaso no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor. Todavía así, después que despertaron a Jesús, Jesús acalló el viento, acalló la tormenta. Y cuando ellos vieron eso, igual se llenaron de temor. Igual tenían miedo, porque ellos se preguntaban, ¿y quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? A veces el ser humano es así. Le da miedo a una cosa, pero le da miedo a otro. Tiene miedo a la vida, pero también tiene miedo a morir. Tiene miedo a morir, pero también tiene miedo a vivir. Entonces, ¿cuál es mi decisión hoy? ¿Aprovecho la oportunidad que tengo de vivir, tal vez dentro de mi casa, en mi hogar? ¿Aprovecho esta oportunidad de ser feliz? ¿De aprovechar a los que están a mi lado? ¿De ser feliz con ellos? ¿De ser feliz conmigo misma? ¿De ser feliz con lo que tengo? ¿De ser feliz con todo lo que me permite vivir el Señor? ¿Ver esto? ¿Ver esta situación? ¿Puedo ser agradecida en este momento? Mire cuántas preguntas vienen hoy. ¿Cuántas preguntas el Señor permite que nos hagamos para llegar a una conclusión? En medio de la tormenta, Él está conmigo. En medio de la tormenta, Él no nos deja. Solo es levantar los ojos al cielo, ver ese atardecer tan lindo y yo veo para allá porque estoy viendo el atardecer. Estoy viendo cómo el día cae, cómo el sol ya se escondió. Pero hay una luz preciosa ahí en el cielo, una nube muy iluminada. No sé cómo describir realmente lo que estoy viendo. Y puedo ser feliz con eso. Y puedo ser feliz con la oportunidad que Dios me da de estar viva hoy, de estar sana hoy, de poder servirle a alguien hoy, de poder darle una llamada a alguien. ¿Soy feliz con eso? Mire, no necesitamos tantas cosas para ser felices. Solo necesitamos reconocer que Dios está con nosotros y reconocer que Él vino por nosotros y que dio su vida por nosotros, ¿sí? Y que ha dejado un gran legado aquí en su palabra y que nos ha dejado el manual de vida, la Biblia, y que podemos vivir de una mejor forma conociendo la Sagrada Escritura. Bonita reflexión la que el Señor nos regala hoy. Una vez un rey pidió, dice, a su reino que el que dibujara, el que hiciera una pintura que manifestara o que diera a entender la paz, ese iba a ganarse un premio muy grande. Muchos grandes pintores empezaron a hacer unos paisajes preciosos, lindos, y todos le gustaban al rey. De pronto un hombre del pueblo hizo a un pajarillo, dibujó, pintó a un pajarillo que estaba parado en una rama, pero la rama salía de una cascada. La rama salía de una cascada, había mucha agua cayendo y el agua movía la rama y el pajarillo ahí permanecía
en su nido, tranquilo. ¿Qué cuadro cree usted que se llevó el primer lugar? El del pajarillo. Y cuando le empezaron a preguntar al rey, ¿pero por qué ese cuadro? El rey respondió, ¿saben por qué? Porque todos están muy lindos y tienen paisajes y tienen lugares preciosos, pero este es el sinónimo de paz porque ese pajarillo permanece en paz, mientras que a su alrededor hay mucho peligro, hay una gran tormenta, el agua cae, la rama se mueve y el pajarillo permanecía en paz. Quizá esto viene a llamarnos la atención en este día con nuestra vida. Quizá se está viendo muy amenazada, pero yo puedo permanecer en completa paz. Es una oportunidad de aprender a vivir en paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Así es, que la reflexión que el Señor nos regala en esta tarde espero sea de bendición para su vida como lo es para la mía, y que la palabra de Dios siempre llegue a sorprenderla, siempre llegue de una manera maravillosa y que usted pueda sentirse tranquila porque Dios está con usted, vela por usted. Que Dios me la guarde, me lo bendiga a todos, hoy y siempre. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.